7:03. Por cierto, amigos, ayer Tomás Guanipa hablaba de una próxima propuesta que se hará desde la oposición o desde las oposiciones para intentar retomar la negociación en México o donde sea. Entiende uno dentro del formato del esfuerzo por negociar y acordar entre gobierno y oposición que se venía realizando en México bajo los auspicios de Noruega. Pero en todo caso, en el escenario entra ahora esta situación bélica en Ucrania. Y queremos conversar a propósito de este tema y de la relación posible que pueda haber entre un hecho y otro, de qué manera Ucrania en este momento, el escenario difícil de Ucrania, puede estar influyendo en distintos aspectos del planeta. Vamos a hablar de este en particular. Doy la bienvenida vía telefónica a Aníbal Sánchez, consultor político, experto en materia electoral, quien se encuentra en Caracas, capital de Venezuela. Aníbal, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos los oyentes. Estamos totalmente a la orden. Oye, ¿cómo vienes analizando las posibles repercusiones de la situación en Ucrania con respecto a la necesidad que tiene Venezuela de alcanzar acuerdos entre gobierno y oposición? Bueno, sí, muchas personas a veces obvian de que se venían dando algunos mecanismos de negociación entre la oposición y el gobierno, y esto era mediado a través de lo que denominamos el mecanismo de Oslo, y uno de los países que estaba actuando como veedores, como garante de lo que ahí se venía logrando era indudablemente Rusia a través del gobierno de Moscú, y ahora tenemos unas relaciones congeladas prácticamente entre Moscú y Oslo, y entonces vemos cómo esto pudiera entorpecer indudablemente que se puede establecer otra mesa de diálogo, otra ronda parecida a la de México, porque el gobierno de Moscú no estaría ahorita dispuesto indudablemente a sentarse con Oslo por muchos factores, y también tenemos que tomar en cuenta que la situación en Venezuela, esta situación, este conflicto bélico, como tú lo denominas, entre el gobierno de Rusia y el gobierno de Ucrania, puede ocasionar varios problemas, incluso a nivel de la crisis generalizada que había en Venezuela. Todos estos panoramas de política exterior, de diplomacia, son verdaderamente bastante complejos, a veces hasta para su análisis. Las personas a veces no entienden cómo un conflicto que era indudablemente de territorial, de que tenía que ver con ciertas alianzas de la OTAN, termina en un conflicto bélico y termina poniendo en riesgo no solo la seguridad global, sino muchos de los aspectos de las economías del mundo. Recordemos también, Eduardo, que Rusia está actualmente sancionado y que Rusia venía auxiliando también al gobierno venezolano en varios aspectos. Las personas tienen que recordar que el año, cuando se arrancó aquí la pandemia, después vino la parte de la atención de esta crisis sanitaria. La primera ayuda que recibe Venezuela a través de la vacuna de Sputnik fue precisamente del gobierno de Rusia. También tenemos que recordar algunos otros compromisos a nivel económico, sobre todo para violar parte de las sanciones o para saltar algunas sanciones, se hacían a través del gobierno de Rusia. Habían apoyos a nivel técnico, apoyos a nivel de programas de seguridad, que todo eso entra ahorita, queda entredicho, no se sabe cómo se van a retomar eso. Venezuela, indudablemente, algunos pensaban que Venezuela se iba a ver favorecido incluso con el tema de la subida del precio del petróleo a $117. Algunos estiman que incluso pudiera cerrar la semana en $120. Entonces uno ya dice, bueno, ahí pudiera Venezuela indudablemente favorecerse un poco y obtener algunos recursos para, vamos a decir, financiar la atención a su crisis, pero también tenemos el tema de que tenemos una deuda con el gobierno de Rusia, y algunos otros analistas piensan que el gobierno de Rusia indudablemente pudieran pasarnos alguna de esas facturas, porque ellos ahorita están bastante necesitados de esos recursos. La deuda de Venezuela con Rusia está calculada aproximadamente en unos 3,000 millones de dólares. Entonces, indudablemente, todo eso va a afectar todo lo que tenga que ver con eso, pero lo más importante para tu pregunta es eso, de cómo están ahorita las relaciones de Oslo con Moscú. Están prácticamente congelados.
Las personas a veces tienen que recordar que el gobierno de Oslo entró en el grupo de países que sancionan al gobierno de Rusia, y Rusia tenía en el territorio de Oslo colocado a través de un fideicomiso unos activos aproximadamente calculados en 1.3 billones de dólares del gobierno ruso, estaban colocados dentro de la economía que maneja Oslo. El problema entonces en Venezuela vemos, Eduardo, que vamos un poco más allá de lo que se suspendan algunos programas de turistas, o de que tengamos que ver indudablemente otro aspecto que se está manejando en esta semana. Tenía que ver que vamos a ver indudablemente más ejercicios de la OTAN en la zona del Caribe, el problema con Colombia. Recordemos que Colombia es un país que también va a ser aliado probablemente a la OTAN, y entonces todo eso nos va a va a aumentar la atmósfera de conflictividad en alrededor del país de Venezuela. Mi recomendación siempre ha sido al gobierno, incluso a los actores políticos venezolanos, que deberíamos estar jugando más bien una postura de los países no alineados, apostar más por el diálogo, apostar por la paz, hacer esfuerzos para que ocurra un alto al fuego. Todos esos temas tenemos que estar analizándolos. Ahora, Y son Aníbal, temas que cambian todos los días, qué Eduardo. interesante la visión global que le das a tu análisis. Fíjate que Clarín de Argentina titula Rusia redobla su ataque a Kiev y está cada vez más aislada del mundo. El Mercurio de Chile, a una semana del inicio de la invasión, Rusia enfrenta dura resistencia ucraniana y la unidad de Occidente. El Comercio de Perú nos dice, bueno, que una semana de muerte y destrucción reina en Ucrania. El Universal de México dejan sola a Rusia en Naciones Unidas. El País de España, el asedio ruso empuja al mayor éxodo de refugiados en 75 años. Es decir, esto apenas está empezando, o como diríamos en la jerga beisbolística, esto pica y se extiende. Pique y se extiende. Ahora fíjate, Aníbal, tú eres experto en materia electoral. Más allá de lo que sepamos de los esfuerzos en México a través de Oslo, entre gobierno y oposición, es obvio que aquí ha habido no solamente intentos de negociación, sino que ha habido acuerdos parciales importantes. Por algo se llegó al 21N, por algo se llegó al 9E, por algo se llegó a la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral. Fíjate que en este momento, y a mí como venezolano me interesa un ejercicio de reflexión y de respuesta, en este momento hay un proceso de reforma del Poder Judicial. Correcto. Bueno, mira, no podemos estar inermes ante ese escenario. Eso se tiene que debatir, eso se tiene que hacer visible. Entonces, ¿qué posibilidades tienen los venezolanos de ir adelante como sea posible en medio de este cuadro que tú has descrito? Porque nos queda solamente depender de lo que pueda hacer Noruega. Fíjate que Guaidó, Maduro, ayer Tomás Guanipa dicen, señores, hay que buscar la manera de negociar. Bueno, fíjate que precisamente tocaste un tema muy importante, y es en el contexto de que ocurre este conflicto bélico de Ucrania y Rusia, ¿no? En el contexto internacional y en el contexto de la crisis venezolana. Justamente cuando esto explota se venía en unísono trabajando un tema de la negociación, aumentando el número de países. Recordemos que habían prácticamente a nivel internacional dos corrientes, una que estaba manejando lo que era el Grupo de Lima y otro que venía manejando el Grupo Internacional de Contacto. Pero ya en las últimas semanas, justo antes que explotara este conflicto bélico, ya 19 países se habían pronunciado en pro de la negociación como la forma de trazar una ruta que pudiera llevar a unas elecciones, lo que denominaban ellos unas elecciones libres. Yo indudablemente esas elecciones libres a veces le pongo otros condimentos, que sean unas elecciones dentro de un sistema que garantice mayor competitividad. Pero bueno, todos ya estaban enfocados en que la solución debería ser a la crisis venezolana, debería ser por la ruta electoral, pero también para llegar a esa elección era a través de una negociación, y esta negociación tenía que ser mediada, una negociación que, como tú lo dices, había tenido algunos logros para el caso de Venezuela. Tú tocaste el tema del CNE, y actualmente estábamos discutiendo también el tema que tiene que ver con el nombramiento de las nuevas autoridades del Poder Electoral,
un nombramiento que todavía no se detiene. Eso es un proceso que indudablemente está transcurriendo, las personas no lo saben. Ahorita estamos en la etapa Del Poder Electoral dijiste, pero es el Poder Judicial, del ¿correcto? Poder Judicial. Se Ujú. está renovando las autoridades del Poder Judicial. El Poder Electoral ya fueron renovadas. Correcto. Se van a renovar las autoridades del Poder Son poderes públicos, Aníbal. Son poderes públicos, exactamente. El poder judicial se está renovando en esta oportunidad, va partiendo de unas modificaciones que se hicieron a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Las personas tienen que saber que justamente en esta semana está por cerrar en lo que sería el plazo de las impugnaciones. Ujú. Se hizo pública prácticamente unos 436 nombres de personas están inscritos que aspiran a ser magistrados, otros 50 aspiran a ir a la dirección de la magistratura, otros 50 aspiran a ser inspector de tribunales. Todas estas personas ahorita, esos nombres se hicieron públicos y están en el lapso ese de los 15 días que vence el 6 de marzo. Vence el plazo para las impugnaciones y prácticamente estamos hablando que para el día 7 y 8 pudiéramos ya conocer la lista de esos posibles candidatos. Digo posibles candidatos porque esta lista que se va a sacar, según la misma ley, lo estipula en su artículo 70 y 71, pudiera ser una lista prácticamente de 120 nombres que irían al Poder Ciudadano para que estos hagan una preselección, regresa otra vez a la Asamblea para que se haga el nombramiento. Pero todo esto, indudablemente, la parte de la negociación política estaba incidiendo. Recordemos que no es el Comité de Postulaciones Judiciales el que va a hacer el nombramiento, es la Asamblea Nacional, pero al igual que ocurrió con el nombramiento de las autoridades electorales, esto es producto de acuerdos políticos. Todo termina en lo político, querido amigo. Todo termina en la negociación y en los acuerdos políticos. Aníbal, algunas personas a lo mejor no conocen los nombres, Eduardo, pero cuando tú le metes lupa a las personas que están ahí postuladas, hay personas de distintas corrientes, no solo que vienen personas de la academia, de los gremios, y hay personas, algunos nombres que están ligados con factores políticos que necesariamente no son los que están representados en la actual Asamblea Nacional. Es decir, que tú salvarías importantes aspectos de este proceso si se da el debate, si se dedica tiempo y esfuerzo a que haya el mejor resultado posible. No solo es salvar la posición en cuanto a los acuerdos, sino seguir aunando para que se den estas negociaciones. Así es. Unas negociaciones políticas que indudablemente no son perfectas, Eduardo. Así Recordemos cuando se arrancó. Mira, Aníbal, se me agotó el tiempo. Disculpa, que es que uno se entusiasma en la conversación. Pero quiero destacar en tu interesantísimo análisis de principio a fin el deber que tenemos los medios de comunicación de hacer visible la necesaria discusión en este trayecto de reforma del Poder Judicial, de renovación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es muy trascendente. Por lo menos dar la discusión, exponer las ideas, alertar, denunciar si es posible o si cabe, pero no quedarnos de espaldas a algo tan importante. Así es, Eduardo. Aníbal. Bueno, cualquier cosa estamos a la orden, será por nuestras redes sociales que podamos responder algunas preguntas. Excelente, gracias, Aníbal. Aníbal Sánchez, consultor político experto en materia electoral. Volveremos.